Nos encontramos, es como una especie de una aldea. Vemos diferentes chocitas. Vemos que en ese momento hay como una especie como de una hoguera. La gente está como reuniendo alrededor de ese lugar donde se encuentra hasta como esa fogata. En ese momento nos está, la luz me muestra una de estas cabañas, como una especie de esas, son como carpitas, como chocitas. Nos estamos adentrando en ella en ese momento. Hay cuatro aspectos físicos aquí dentro de este lugar. Son tres, perdón, tres aspectos físicos. El aspecto físico de un hombre, una mujer que está a punto de dar a luz y hay otra de una edad mucho más avanzada que es como la que está ayudando en ese momento el parto. Por lo que veo y por lo que puedo apreciar del aspecto físico de la gente que está en ese momento fuera de esta choza organizándose alrededor de esta fogata y por las personas que estamos viendo en ese momento son como unos indios. Vemos que esta señora de edad está recibiendo en ese momento un bebé. Vemos que en ese momento lo está limpiando como con una especie de pasas, o sea, sin limpiarlo, sin secarle como toda la grasita, la sangre con la que tiene en ese momento, lo está cogiendo en sus manos. Vemos que primero le estás como limpiándolo con una especie como de unas hojas, unas hierbas, y ya después de que pasa por todo el aspecto físico de este bebé, todas esas hierbas, ahí sí empieza a limpiarlo. Veo que en ese momento le está pasando ya este bebé al aspecto físico de este hombre, es su padre. Confirmo con la luz y, y este bebé que acaba de nacer corresponde a Karen en esta línea de tiempo. Vemos que ya el aspecto físico de este hombre está saliendo de este lugar junto con la anciana que estuvo apoyando el parto de esta mujer. Vemos que todos, una vez ya él sale con el bebé en sus brazos, todo el mundo se empieza a colocar de pie. Vemos que empiezan como diferentes rituales, empiezan a hacer como diferentes cánticos, diferentes sí, son como unos cantos y empiezan como a danzar, como a bailar entre ellos. Vemos que este hombre le hacen como una especie como de un camino de aspectos físicos que están a ambos lados mientras él va caminando junto con esta anciana y la bebé en sus brazos, en este caso Karen. Vemos que se está acercando cada vez más a la hoguera. Él en ese momento levanta a Karen haciendo los brazos y están haciendo como una especie de un ritual. En ese momento que él hace eso, cuando levanta a Karen en sus brazos, vemos que todos los aspectos físicos que se encontraban alrededor de esta fogata y los que se encontraban haciendo como esta especie de camino por donde estaba caminando este hombre con la anciana y Karen, vemos que todos empiezan a arrodillar. En ese momento estamos apreciando que se está abriendo un gran portal justo en donde se encuentra reunido toda esa gente en esta tribu. Vemos que empiezan a descender diferentes entidades y se están acomodando alrededor de todo ese lugar, no tan cerca de los aspectos físicos, pero sí se están acomodando como en el perímetro como tal. Vemos que todo esto fue orquestado, en ese momento nos estamos adentrando un poco más en el aspecto físico del hombre porque logré apreciar algo dentro de él, pero no sabía qué era y ya nos logramos adentrar un poco en ese aspecto físico y es una entidad la que se encuentra acá. Vemos que todo eso está siendo orquestado por un gris, es un híbrido que se encuentra al interior del aspecto físico de este hombre. De hecho, vemos que cuando ya todos empiezan a arrodillarse y a hacer como un ritual, a hacer como una especie, como unas plegarias, en ese momento esa entidad que se encuentra al interior del aspecto físico de este hombre es la que se encarga como de contactar de alguna manera con esas otras entidades, abriendo ese portal y llegando a este lugar donde nos encontramos todos en ese momento. En ese momento empieza a haber una gran emanación de energía endoplasmática por parte de las entidades que se encuentran en este perímetro. Vemos que toda esa energía endoplasmática no está como cobijando todo ese lugar, sino que vemos que la emanan como desde los aspectos físicos, desde sus manos y todo, y vemos que se va como adentrando sobre toda la tribu, y vemos que es como como si fuera una neblina, pero pues ellos no están percibiendo esto, pero nosotros acá estamos viendo cómo esto empieza a recorrer toda la parte de las chozas donde estamos en ese momento. Vemos que estar pasando por encima de todos los aspectos físicos. Hay una energía, parte de esa energía endoplasmática, vemos que empieza como a acomodarse, como se coloca como un poco más oscura y vemos que
concentración de energía endoplasmática empieza a descender por el aspecto físico de ese hombre que tiene a Karen en sus manos. Esa energía endoplasmática se adhiere al aspecto físico de este hombre y a su vez está adhiriendo al aspecto físico de Karen. Vemos que ya en ese momento termina como este proceso y la luz adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Inglaterra, aproximadamente año 600 antes de Cristo. Muy bien. Continúa, ¿qué sigue ocurriendo allí con la bebé, con Karen? Vemos que en ese momento estamos nuevamente al interior de la choza donde los padres de Karen dieron a luz de ella y vemos que están, casi apreciamos los cuatro aspectos físicos, el de su padre, el de su madre, está el de Karen y sigue el de la misma anciana que fue quien apoyó en el parto a su madre. Estoy confirmando con la luz si de pronto esta anciana que se encuentra acá tiene algún tipo de vínculo familiar y no es una, sencillamente es una como una partera que tienen acá en la tribu, que es la que se ha encargado de apoyar no solamente ese proceso, sino muchos otros procesos de parto acá en esa misma tribu. Vemos que ellos la tratan, o sea, como que todo lo que les diga esta anciana eh, es como muy válido para ellos, como que todo lo preguntan y se cercioran con ella para poder tomar cualquier tipo de decisión a nivel, pues en todos los aspectos en general. Vemos que de hecho esta anciana le está manifestando que esta niña pues, va a ser la sucesora del poder de esta tribu. Dice que ya ellos saben qué es lo que deben de hacer para poder que todos los dones, todas las capacidades con los que por naturaleza divina, dice la anciana, ya esta criatura ha llegado a este mundo, les dice, deben hacer su parte. Hablan respecto está haciendo como mucho énfasis respecto a la crianza, respecto a muchas cosas. Dice que ellos van a ir percibiendo y que la niña va a empezar a mostrar diferentes patrones, los cuales ellos van a poder percibir respecto a las capacidades y a los dones que ese aspecto físico tiene para poder ayudar, no, dice la anciana, que no solamente a su tribu, sino que tienen que estar preparados porque ella no solamente va a servir, habla de servir a esa tribu, sino que va a ir mucho más allá, va a impactar no solamente ese espacio, sino algo mucho más grande que ellos no se alcanzan a imaginar. En ese momento en que los dos aspectos físicos de los padres de Karen escuchan esto, o sea, pues su madre está como de una forma muy neutra, pero vemos que cuando ya el aspecto físico de su padre empieza a escuchar todo esto, él como que empieza como a estar, vemos que su vibración cambia completamente y empieza como a estar un poco en desacuerdo, como a no estar conforme ni satisfecho con las palabras que está escuchando por parte de la anciana. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Estamos en un lugar diferente, ya no estamos, reviso el perímetro y estamos dentro de la misma tribu, pero en ese lugar es como algo subterráneo, vemos que es como una especie de una cueva, o sea, como si fuera así como una cueva, está muy oscuro. En ese momento me estoy acercando a un aspecto físico que se encuentra acá. Aclaramos un poco el panorama, la vista, porque está muy oscuro, se ve completamente oscuro este lugar. Y el aspecto físico que logro sentir y observar acá es el aspecto físico de Karen. Han pasado varios años desde el momento en que la anciana dio esas palabras a sus padres. Tiene aproximadamente unos 9 años de edad Karen en ese momento. Vemos que se está acercando alguien. Veo como una especie de una antorcha que se va alumbrando pues como el camino. Y en ese momento veo que es su madre la que está llegando en ese momento. Está trayéndole como algo de comida. El aspecto físico de Karen lo vemos como bastante, o sea, su vibración está completamente apagada. Vemos que de hecho cuando la logré percibir y ya logré aclarar un poco la visión para poder identificar quién era, la vi que estaba como cogida así, como sentada en esto es tierra, sentada y estaba como agarrando sus piernas y estaba como muy ensimismada. Vemos que
al ella ya empezar a percibir la luz de la antorcha y al identificar que es su madre, vemos que ella como que trata como de, o sea, se pone más nerviosa aún. En ese momento su madre empieza a llorar. Vemos que se está acercando con gran precaución, vemos que le está diciendo que no tiene por qué temerle a ella. Dice que después de mucho tiempo su padre ha accedido a que sea ella quien le lleve esos alimentos. Ella, esa mujer, o sea, su madre se está acercando hacia ella. Vemos que le está colocando unos alimentos cerca donde se encuentra ella. Veo que en ese momento Karen se está colocando de pie. Su madre trata como de acercarse a ella, pero Karen se muestra como con mucho temor, muestra cierta resistencia, no solamente su aspecto físico, sino su campo vibracional. Vemos que está vibrando en una sintonía completamente diferente a la que vibra su madre. Vemos que su madre le está diciendo unas palabras. Karen le pregunta que por qué ella tiene que aguantar todo esto, o sea, padecer todo esto por lo que está pasando. Su madre dice que ella tampoco puede comprender las instancias a las que ha llegado su padre, los alcances, pero ella lo que le está diciendo que lo único que ella ha podido identificar es que es por el bien de ella, porque hay gente, dice que hay gente mala en el exterior, que donde se den cuenta de las capacidades que ella tiene, dice que van a buscar a asesinarla como de lugar. Vemos que ya en ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Nos encontramos nuevamente aquí en este lugar. Vemos que se encuentra Karen sola. Lo que comenté ahorita anteriormente, está completamente oscuro y era de noche. En ese momento vemos que ahí entra algo de luz a ese lugar. Efectivamente es como una especie de como una bóveda subterránea. Vemos que está tapada con diferentes materiales, como una especie de ramas y todo en la parte superior. Por alguno de esos orificios alcanza a entrar algo de luz porque ya se encuentra pues de día en ese momento. Vemos que aquí en este lugar hay una especie como de... Karen se encuentra rodeada por una especie, una burbuja, pero es de energía endoplasmática y vemos que tiene diferentes implantes en la parte de su cabeza, en la parte... No sé, me adentro un poco más y estoy percibiendo que sus glándulas interdimensionales, en particular su glándula pineal, está también lo suficientemente implantada. Vemos que en ese momento ella estaba recostada en una especie como de es como un colchón, pero es muy pequeño para ella porque pues ya se encuentra lo suficientemente grande. En ese momento, de hecho, pues ya han pasado unos cuantos años más y tiene aproximadamente unos 14 15 años de edad. Vemos que ella, al estar ahí recostada, está como con sus rodillas dobladas, está allí recostada, en ese momento se está quedando dormida. En ese momento que se empieza a quedar dormida, ella empieza a tener como unos sueños, llegan sí son sueños, vemos que ya al quedarse dormida está siendo inducida por un sueño. Al momento en que ella está siendo inducida en ese sueño, vemos que hace presencia una entidad, es un reptil el que llega en ese momento. Vemos que este reptil es el que se está encargando de mediante energía endoplasmática, no la tiene cobijada ella, sino en la parte de su cabeza se encarga como a emanar toda esta energía endoplasmática y esa energía endoplasmática se encarga como de reactivar todos los implantes que hay en la parte de su cabeza, en particular el de la glándula pineal, en ese momento de este sueño. Veo que le está mostrando como unas proyecciones de ella sanando diferentes personas, no solamente sanando, sino que le estás como le muestran todo lo que ella es capaz de hacer, le muestran sanando gente, le muestran quitando como diferentes bloqueos a personas a nivel de su parte económica, a nivel de su parte espiritual, en todos los aspectos de sus vidas, le están mostrando esto a ella, le están diciendo que ella tiene que huir, que tiene que huir de ese lugar, lo que ella empieza a escuchar voces durante este sueño.
Vemos que ella en ese momento trata como de despertar, o sea, su aspecto físico trata como de despertar, pero esta entidad no deja aún porque le sigue mostrando diferentes proyecciones respecto a todo lo de esas capacidades que ella como aspecto físico en ese holograma puede tener y puede hacer. Ya una vez termina ese proceso, vemos que ella como que se despierta rápidamente, se despierta un poco alterada, vemos que su frecuencia cardíaca está bastante, su corazón está latiendo bastante fuerte. Ella se sienta de insofacto y empieza como a colocarse sus manos en la cabeza, empieza como a cuestionarse. En ese momento la entidad que se encontraba liderando como toda esta especie, manipulando este sueño que le proyectó a ella en su psiquis, vemos que ella al momento de despertar se introdujo a su aspecto físico. En ese momento se detiene por un momento esta escena de la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en ese momento como que ya este sueño en particular que acabamos de ver no es el primero que Karen ha tenido en esa línea de tiempo. Vemos que esto ya ha sido algo completamente reiterativo y cada vez se sigue apreciando que cada vez que ella ha tenido esta especie de sueños, siempre su comportamiento es exactamente igual. O sea, ya empiezan como a proyectarle ese tipo de cosas, pero no ni siquiera cuando ya está completamente profunda, sino que eso acontece como en lo que se llama siestas, cuando está durmiendo como en esos pequeños tiempos de descanso, de sueño, es que esa entidad empieza como a manipularle estos estados de inconsciencia y siempre se despierta exactamente igual, muy alterada, con su frecuencia cardíaca bastante alta también y como cuestionándose el por qué y si en realidad ella ha llegado a este mundo para hacer eso, porque la tienen privada de poder ayudar a las personas. Ella se empieza a cuestionar todo eso. Ya en ese momento ya se termina la proyección y vemos que es su padre el que está llegando a este lugar. Vemos que la está cogiendo de las manos. Ella se muestra bastante nerviosa. Ella le está diciendo a su padre que ella no quiere estar más en este lugar. Dice que ella habla de las tinieblas, dice que ella se siente viviendo en las tinieblas y que ya ha pasado mucho tiempo y que ella le tiene, o sea, que ella constantemente le está comentando a su padre todo lo que ha estado escuchando y viendo mediante esas proyecciones lideradas por parte de esa entidad. Y dice que ella ya le tiene demasiado miedo a seguir en este lugar. Dice que así la tenga encerrada, pero que la cambie de ese espacio porque ella ya no soporta esas tinieblas, ¿no? Refiriéndose pues a toda esa oscuridad en la que se encuentra en este momento. Veo que su padre le está diciendo que ha llegado el momento eh, y vemos que ya están saliendo de este lugar. Vemos que ya una vez llega, salen nuevamente pues como a la luz pues, de esa tribu, vemos que ya está llegando a la choza nuevamente donde siempre han convivido sus padres y donde ella nació. Su padre la detiene por un momento, justo al momento antes de entrar a la choza donde conviven ellos, y le está diciendo que ella le está preguntando, ha llegado el momento de qué padre, y en ese momento es que él la detiene, y él le dice de que tú pongas a prueba todas tus capacidades para lo que tú has llegado a este mundo, le dice su padre. Ella aún sigue como sin entender, y su padre le está diciendo, tú sabes, dices que todo lo que tú me has estado comentando no es que tú estés loca, son realmente capacidades con las que tú has nacido para poder ayudar a todos los demás. Y les está explicando lo que su madre le dijo en su momento respecto a que él la estaba descuidando porque han habido muchas personas que inclusive en la misma tribu que donde se lleguen a enterar de todas esas capacidades van a buscar asesinarla como de lugar. Vemos que ya ingresan como tal a esta choza y se encuentra la madre de Karen bastante, o sea, estamos viendo su nivel vibracional está muy apagado, todo el aspecto físico, la luz me lo muestra, o sea, muy deteriorado, se encuentra como, sí, muy enfermo. Vemos que en ese momento Karen rápidamente como que se tira, o sea, se lanza sobre el suelo cerca donde está su madre y empieza a preguntarle a su padre qué le está sucediendo, que por qué ella se encuentra en ese estado, que la última vez que ella vio a su madre se encontraba de un semblante mucho mejor, se encontraba muy bien. Su padre solamente le está diciendo que ella ya sabe lo que tiene que hacer. En ese momento ella como que sigue sin entender y justo en ese momento cuando ella se está colocando, pues está cerca del aspecto físico de su madre como postrada de rodillas, vemos que está nuevamente la entidad que hizo presencia durante todo el tiempo mientras ella estuvo escondida en ese lugar oscuro
manejándole todas las proyecciones que le mostró. Vemos que apenas llega esa entidad, empieza a emanar toda esa energía endoplasmática y una vez tiene contacto con el aspecto físico de Karen, vemos que ella empieza a colocar sus manos, vemos que sin tener ni siquiera contacto con el cuerpo de ella, pero ella solamente le empieza como a llegar información, pero es por parte de toda esa manipulación por parte de esa entidad, vemos que empieza como a desplegar las manos por todo el aspecto físico de su madre, haciendo como este recorrido. Y vemos que lo que está ella haciendo, o sea, es un proceso de sanación, lo que ella está percibiendo y lo que su padre también está percibiendo, y respecto a las capacidades que le han mencionado, pero vemos que lo que sale de sus manos es solamente energía endoplasmática. Vemos que de esta forma eso se va adentrando el aspecto físico de su madre. Por un momento, después de que ella termina de hacer como este proceso, vemos que su padre le está dando una especie como de una bebida y le dice que se la tiene que dar a su madre. Vemos que ella recibe esto y con mucha cautela está levantando la cabeza de su madre y le está dando esto de beber. Termina ya este proceso y vemos que ellos se hacen como a un costado. Vemos que ella en ese momento no, o sea, Karen no es Karen en ese momento, es toda es la entidad la que está en ese momento haciendo toda esa manipulación. Vemos que ella le dice a su padre, solamente queda esperar un momento, pero esto es como si fuera el reptil que se encuentra acá, quien se estuviera expresando por medio del aspecto físico de Karen. Vemos que su padre la mira y como que asiente. Y en ese momento ven como ya su madre empieza a cambiar, o sea, se ve ya mucho en un mejor estado, abre sus ojos, empieza a hablar. Apenas abre sus ojos, el primer contacto visual que tiene es con el de su hija, en ese caso con Karen. Vemos que se siente muy emocionada. En ese momento Karen, como que la entidad la suelta por un momento y vuelve a ser ella, vuelve a ser Karen y apenas ve a su madre ya en el estado en el que se encuentra, empieza a llorar, la abraza fuertemente y se empieza como a alegrar mucho de lo que acaba de ver después de haber visto a su madre completamente enferma, como la percibe apenas llegó a este lugar. En ese momento ya la luz nos adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que Karen tiene aproximadamente unos 28, 29 años de edad. Vemos que está conviviendo en un espacio, o sea, muy cerca a la choza donde nació y donde siempre han estado sus padres. Y vemos que en ese momento se encuentra conviviendo con el aspecto físico de otro hombre. En ese momento se detiene la regresión y me proyecta en una pantalla otras escenas. Me está proyectando en ese momento en esa pantalla cómo este hombre llegó a la vida de Karen. Vemos que de hecho este aspecto físico de este hombre fue por medio de su padre quien hizo como este vínculo entre ellos dos. Nos está mostrando una especie de un ritual, algo muy similar a lo que ocurrió cuando nació Karen. Vemos que hay muchas personas alrededor de una fogata en esa misma aldea. Vemos que están haciendo como una especie de rituales mediante cantos, mediante bailes y mediante pues, diferentes plegarias que están elevando hacia el cielo. Vemos que hacen como oficial esta relación entre esos dos aspectos físicos. Vemos que pensé que esto era en contra de la voluntad del aspecto físico de Karen, pero veo todo lo contrario. O sea, ella se encuentra, se ve muy a gusto en ese momento. Y de hecho, en ese momento, ya pues cuando termina todo este proceso de ritual, como haciendo oficial esa relación entre ellos, vemos que ya en otra proyección me está mostrando cómo Karen le estaba solicitando a su padre de que ella quería empezar a organizarse, que ella ya se está como comparando con las demás personas, las demás mujeres de su edad y que ya se encontraban pues, con su pareja, inclusive le está diciendo a su padre que muchas de ellas ya estaba formalizando un hogar con hijos. Vemos que su padre le está diciendo que él por temor, o sea, por cuidarla a ella y por el tema de que se descubriera todo lo que ella es capaz de hacer, que de pronto eso pueda tener consecuencias malas. Vemos que en ese momento ella empieza como a amenazar a su padre, a decirle que ya él es consciente que ella ya no es una niña, que ella ya sabe cuidarse por sí misma. Dice que eso es un secreto que ya ha guardado lo suficiente, o sea, por muchos años. Vemos que le está diciendo que si no cumple con ese deseo, o sea, con esa solicitud que ella le está haciendo, dice que ella está en la capacidad
sin que él se dé cuenta y en cualquier momento, cuando él menos se lo imagine, de ella no solamente abandonarlos a ellos como sus padres, sino de abandonar todo tribu en general e irse a servir en otras partes del holograma mediante todas sus capacidades y sus dones. En ese momento su padre se detiene y le dice que ella no puede hacer eso, que el momento en que ella llegue a hacer una cosa de estas, automáticamente lo que son sus padres y a toda la tribu van a caer diferentes olas de maldiciones y que que él sabe que muy dentro de ella no quiere eso ni para ellos como sus padres ni para toda su tribu. Vemos que en ese momento ya están hablando como una especie de, bueno, hablan como en otro idioma, pero entonces su padre le está como diciendo que sí, que las cosas sí se van a dar como ella las está solicitando. Ya se adelantan nuevamente diferentes proyecciones y llegan hasta el momento en que hicieron oficial pues su relación. Vemos que este hombre sí también se encontraba pues como desde un tiempo hacia atrás, de alguna forma gustaba del aspecto físico de Karen, pero la veía como una mujer inalcanzable teniendo en cuenta como la categoría o la jerarquía pues, en la que se encontraba respecto a su padre, que es como el líder de toda esa tribu. Y vemos que de tal forma hay gran compatibilidad a nivel vibracional entre Karen y el aspecto físico de este hombre. Termina en ese momento la proyección y estamos nuevamente acá en el lugar donde está conviviendo ella con el aspecto físico de su pareja. En ese momento está cayendo ya están cayendo pues los dos dormidos y vemos que la entidad es la misma entidad que siempre la estaba acompañando a ella de que estaba escondida en esa cueva oscura. Vemos que empieza a proyectarle otro sueño en su psiquis en ese momento y vemos que le están mostrando ya una especie, o sea, los mismos rituales que han estado ellos practicando en esa aldea para hacer diferentes anunciaciones importantes, pero vemos que ahora le están mostrando a ella que para ella poder seguir conservando cada uno de los dones que ella está en ese momento gozando, tiene que, previo a hacer un proceso de sanación, un proceso de cualquier índole hacia otro aspecto físico, hablan de sacrificio de sangre y le muestran de animales. Creo que le muestran esas proyecciones diferentes animales que tiene que sacrificar y no ella, sino que ese sacrificio tiene que ser los dos respecto a ella y a su pareja. Ella en ese momento ya despierta del sueño y vemos que está hablando ya pues ya ha pasado toda la noche y ya es el siguiente día, vemos que está hablando en ese momento con su pareja, le está preguntando diferentes cosas respecto a la casa. Vemos que su pareja empieza a explicarle diferentes cosas respecto a muchos animales que se encuentran alrededor de la aldea donde ellos conviven. Vemos que ella recibe toda esta información y él empieza a preguntar el motivo de su interés. Ella le estaba como explicando todo lo que deben hacer. O sea, ya este hombre es consciente y sabe de todas las capacidades, todos los dones que tiene Karen. Ella le está diciendo qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante para poder ella seguir conservando todos sus dones y poder seguir ayudando a toda su aldea. En ese momento ya la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Vemos que ya han pasado varios años. Vemos que ya Karen se encuentra pues en una edad bastante avanzada. Ya hasta ese momento que nos trajeron, tiene aproximadamente unos 55, 60 años de edad. Vemos que aún está junto con es la misma pareja que tiene en ese momento, con la que llegó hasta estas instancias en su relación. Vemos que en ese momento, pues de hecho, el aspecto físico de Karen se encuentra bastante deteriorado a nivel pues, vibracional, a nivel energético y a nivel físico se encuentra muy deteriorado, se encuentra como bastante enferma. Vemos que en ese momento es su pareja quien la está como cuidando, dándole diferentes, o sea, brindándole diferentes cuidados y demás. Y en este momento me proyectan nuevamente otras escenas en una pantalla. En ese momento en esa pantalla lo que me están proyectando es todo lo que han estado realizando efectivamente ellos dos, siguiendo la voluntad de la entidad que tiene el aspecto físico de Karen.
pero vemos que esta voluntad de esta entidad, de este reptil, que la tenía ella, no es más que o sea, no es la voluntad netamente de él, sino la voluntad directamente de otra entidad que es como el jefe de todo de todo esa manipulación y todo esa aldea en la que nos encontramos, y es la entidad que tiene a su padre. Vemos que han pasado diferentes cosas, diferentes momentos donde ella efectivamente ha estado ayudando a muchas personas, no solamente de la tribu. De hecho, vemos que empiezan a llegar diferentes personas de otros lugares del holograma, pero para este tipo de eventos, cuando es gente afuera de la tribu, vemos que ese tipo de rituales y como de sanación y todo de la forma como ella puede ayudar a esas personas, no es en el mismo perímetro, sino que es en otro lugar completamente aparte, lejos de esta aldea. Y momentos previos a esto vemos que efectivamente todo el sacrificio que han estado realizando diferentes animales, vemos que no es una sola especie en particular, sino que son diferentes animales, los cuales el aspecto físico de su pareja son los que se encarga pues de hacer como ese sacrificio, pero todo pues enfrente de ella, y ellos empiezan a encomendar ese sacrificio. Vemos como postrados de rodillas de que ya matan estos diferentes animales, diferentes especies, los dos quedan postrados de rodillas y empiezan como a elevar diferentes plegarias. Y vemos que de esta forma toda esa energía endoplasmática que ocasiona cada uno de esos eventos que estamos apreciando en esa pantalla, de esos sacrificios, vemos que toda esa energía endoplasmática está siendo absorbida por estas entidades que se encuentran en ese lugar y como llevada por medio de un portal hacia las naves que se encuentran también en este perímetro. Ya en ese momento se detiene por un momento todas esas proyecciones y volvemos nuevamente a este lugar donde se encuentra el aspecto físico de Karen bastante deteriorado. Vemos que, de hecho, ya en ese momento, en esa escena que nos están mostrando, es el momento en que Karen empieza cada vez más su corazón, vemos cómo se va apagando poco a poco, pero vemos que su aspecto físico está cargado, completamente cargado de mucha energía endoplasmática. Vemos que todos los implantes que tiene desde su cabeza, en la parte de su pecho, su corazón, en todo su aspecto físico en general, vemos que cada vez empiezan hay algunos que empiezan a dejar de funcionar. Vemos que en particular los que le siguen funcionando es el de la glándula pineal, que de un momento logramos percibir, y uno en su corazón. Vemos que de la glándula pineal como que es el implante más importante que tiene ella en ese momento, y este empieza como a emanar diferentes, como unos choques eléctricos hacia la parte de su corazón, y vemos que el implante que está en la parte de su pecho y en la parte de su corazón, vemos que empieza a dejar de funcionar, y de esa forma su corazón va dejando de latir hasta que deja de latir completamente, y de esa forma desencarna por muerte, pues aparentemente según lo que se ve acá, por muerte natural. Y vemos como la entidad que siempre estuvo acompañando a ella, la que se la está llevando en ese momento. Listo. Muy bien. Carlos, ¿sientes que la pareja de esa línea de tiempo está en la actualidad cerca de Karen? Confirmo con la luz y efectivamente así es. Pero no es, o sea, no tiene relación con parejas en esta línea de tiempo. Sí, o sea, la pareja de la regresión, la pareja de la regresión corresponde en esta línea de tiempo, pues en la que Karen nos busca a nosotros, es su padre, no corresponde a ninguna pareja de ella, sino que es su padre en esa línea de tiempo. Y los Ujú. padres de Karen en la regresión no corresponden a sus padres, sino que corresponden a sus abuelos. O sea, también estuvieron presentes están presentes en la vida de Karen, Sí, sí, pero sí. no son sus padres, sino que los padres de la regresión corresponde, es por el lado de los abuelos de ella. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo con Karen, vamos a regresar a línea de tiempo actual en la casa. Nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro. En el perímetro vemos dos naves, una a cada extremo. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Karen. Me dices que ves en ella. Ya estamos acá en ese momento al lado de ella. Hay una entidad al interior de ella. En ese momento la luz le está extrayendo de su aspecto físico y está siendo neutralizada.
Es el mismo reptil de la regresión, pero vemos que ha aumentado su tamaño. Este mide en este momento 2 metros 29. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico del esposo, se neutraliza lo que tenga, me dices qué ves en él. La luz lo trae en este momento. Ya se encuentra completamente neutralizado. Hay un gris al interior de ese aspecto físico. Es un híbrido. Ya está neutralizado por la luz. Este mide 1,62. Tiene relación con el híbrido de la regresión. Sí, Es el mismo. no es que haya relación, es el mismo, la misma entidad de la regresión. La niña, por favor, me dices qué ves en ella. En ese momento no veo ningún tipo de entidad en el aspecto físico de la niña. Veo que es un implante. Por ahora solamente percibo es un solo implante y está justo también muy similar al de Karen, al que vimos en la regresión. Es un implante en la parte como de su glándula pineal. Se encuentra allí instalado. Muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? ¿Qué te dice la luz? Se siente una energía bastante fuerte. Hicimos un recorrido en ese momento y hay mucha tecnología. Ahí también hay dos insectoides al interior de la vivienda. Vemos que hay varios portales por toda la vivienda y vemos que en la habitación de Karen y su pareja y en la habitación también de la... Sí, hay como en otra habitación, veo dos habitaciones que tienen como una especie de cámaras. O sea, está la habitación de ellos y hay otra habitación donde hay algo muy similar en tecnología respecto a esas cámaras. Y en la habitación de ellos hay un gran portal. Está la cama ubicada en esta forma y vemos que como hacia este costado izquierdo hay un gran portal. ¿Cuántos hay en total? Hay 22 portales, pero vemos que como el de mayor proporción y el más relevante es el que hay aquí en la habitación. Bien, se le está la información a este reptil del que tenía Karen. Me dices si él es el jefe o hay alguien En, más por encima de él. en ese momento colocan casco electromagnético en la cabeza de esta entidad, se extrae su información. Sí, este es el jefe en este momento. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jax Kiertel, Nombre de la jerarquía. Rainstroll, Rainstroll. Número de planetas. Son 26 planetas, 3 sistemas planetarios. Bien, se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco. Es un Draco color beige, un café muy claro. Vemos, tiene armaduras en todo su aspecto físico, desde sus cabezas y baja por toda la parte, de la parte posterior del aspecto físico de esa jerarquía. Hay entidades al interior del planeta principal que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. No veo materia oscura en esta jerarquía. Bien, con la información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de tres se abre un portal. Descienden, son verificados. Uno, dos y tres. Y ahora ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia, están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, se les transmite la información. Le pides por favor comprobar portales y crear los necesarios para los 27 planetas, los tres sistemas y el Draco. Todos los portales que se encuentran aquí en la vivienda van a planetas de esa jerarquía. Listo. Crean los demás. Muy bien.
Nos vamos a preparar para desplazarnos, nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos los están conteniendo cada uno de los tres sistemas planetarios de esta jerarquía. Vemos que paralizan el tiempo, neutralizan todo lo que hay al interior de estos. En ese momento ya los planetas se encuentran también neutralizados y todo lo que hay dentro de ellos. La jerarquía ya fue contenida en ese momento una burbuja de luminiscencia. Vemos que colocaron algo electromagnéticos alrededor del aspecto físico de este Draco. Listo. Quedó neutralizado en ese momento. Muy bien, se hace toda la eliminación de naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Vemos cómo los humanos los abren sus manos, emanan esta luminiscencia, esta se empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados. Vemos que esta se empieza a entrar a cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. Empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae la información, tenemos coordenadas de los humanos luz. En ese momento los humanos luz que nos asisten empiezan a adentrarse en los planetas donde se encuentran retenidos. Vemos que empieza el proceso de verificación. Una vez lo verifican, vemos que empiezan a repotencializar, lo limpian, lo repotencializan y los liberan. El proceso continúa. En ese momento verificamos cantidad de humanos, los aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos en ese momento. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece, naves, entidades, tecnología, llegan ahí, son eliminados. Se abre un portal, los humanos los emanan su luminiscencia. Vemos cómo se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal, se van eliminando por completo. Siguen llegando. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 27 planetas, los tres sistemas. Se extrae esa jerarquía en ese momento, es un planeta principal. Los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia, se empieza a entrar a cada uno de los planetas. Vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de adentro hacia afuera y de esta forma están eliminando cada uno de los planetas de los tres sistemas. Por último, eliminaron el planeta principal. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Karen? Hay 19 copias. Dile al Draco que gracias a la búsqueda de Karen y a todo lo que ha pasado y por todo lo que ha experimentado, estamos ahí en el planeta, si tiene algo que decir. Dice que por parte, o sea, de parte lo único que dice es que esto no es más que un patrón netamente repetitivo, no solamente de este contenedor refiriéndose hacia el aspecto físico de Karen, sino de todos nosotros como aspectos holográficos. Dice que vuelve y reitera, no es más que un patrón repetitivo. Respecto al tema de la búsqueda, dice que de la búsqueda insaciable, dice que nosotros somos insaciables por naturaleza y que ese es el principal aspecto que nos lleva a estar buscando constantemente informaciones y que de alguna forma con ninguna logramos sentirnos lo suficientemente satisfechos de esta jerarquía y que eso es lo que los hace a ellos actuar de la forma como actúan. Dice que no hay ni siquiera mayor esfuerzo por parte de ellos porque nosotros mismos, dicen que ellos no vienen a nosotros, sino que nosotros somos los que vamos hacia ellos. Dicen que esa es la forma de actuar y de ellos poder orquestar todas sus manipulaciones, los diferentes planes que tienen para este holograma Tierra y para cada uno de nosotros quienes lo habitamos. Y termina diciendo, nosotros no vamos a ustedes, ustedes vienen a nosotros. Es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido.
En ese momento los humanos los emanan luminiscencia, vemos que empiezan a repotencializar esa burbuja en la que lo tienen contenido. Esa luminiscencia se adentra y vemos que empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron alrededor de su aspecto físico. Vemos que esos se empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Llegando a sus cabezas, por último vemos que hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Y de esa forma la eliminan por completo. Muy bien. Carlos, confírmame cuántas vidas tiene Karen aquí en el holograma. 382 vidas. Número de implantes en su aspecto físico 143. y número de abducciones en esta línea de tiempo. 37. Llegan allí los aspectos físicos de Karen, su esposo y su hija. En ese momento la luz los trae. Ya se encuentran los tres acá. Llegan sus humanos luz, son verificados. Ya están aquí al frente de sus aspectos físicos. Muy bien. Dile por favor a los humanos luz del esposo e hija que nos ayuden a retirar los implantes de sus aspectos físicos. En ese momento vemos que el humano luz de su hija y el de su pareja empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus manos, ¿no? Desde su pecho. Están retirando implantes de ambos aspectos físicos. Vemos que ese proceso es apoyado por los humanos luz que en ese momento nos asisten. Listo. Eliminan implantes Muy bien, de ambos aspectos agradecidos. físicos. Y en los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden con ellos, quedan en resguardo el humano luz del esposo y de la hija. Ascendidos. Muy bien. De los que nos asisten, nos quedamos con la compañía de los necesarios para continuar el proceso. Al resto les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos todos. Muy bien, el humano luz de Karen, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Swant, con T al final. Es SUANT, Swant, dimensión 18. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3 abre un portal. Desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Vemos cómo están verificando la llegada del médico Saturno en este momento a este lugar. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Y es él. Muy bien, le agradeces. Le transfieres, por favor, toda la información de Karen. En ese momento se crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico en ese momento está colocando sus manos en la parte superior de su cabeza sin tener contacto con esta, está emanando mucha luminiscencia. Vemos que empieza como a recorrer sus manos por todo su aspecto físico y vemos que está primero como que encapsula todo el aspecto físico de cara en mucha luminiscencia. Vemos que toda esa luminiscencia está eliminando diferentes implantes de todo su aspecto físico. A la su vez está encapsulando ya dejó encapsulados los implantes de su cabeza, implantes de su pecho. Vemos que en la parte de su abdomen, su área sexual y otros implantes los deja allí encapsulados también con burbujas de luminiscencia. Ahora nuevamente con sus manos en la parte de su cabeza, vemos cómo empieza a adentrarlas poco a poco. Vemos que cada uno de los implantes que se encontraban al interior de su cabeza, en la parte del hemisferio derecho de su cerebro, en sus glándulas interdimensionales, están siendo extraídos con gran precaución. En ese momento el médico elimina todos esos implantes en la parte, pues en sus manos con mucha luminiscencia. Nuevamente el médico adentra las manos al interior de su cabeza, vemos que empieza a repotencializar cada una de las áreas donde se encontraban esos dispositivos. Vemos que está cogiendo ambos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo de su cerebro, vemos que los está repotencializando. Vemos que las conexiones neuronales de Karen en ese momento se encuentran bastante activas, hay mucho movimiento, mucho comportamiento neuronal. El médico rápidamente empieza a pasar sus manos por todas esas conexiones neuronales, él los aquieta por completo. Esas conexiones neuronales empiezan a funcionar de una forma un poco más natural, más lenta. Vemos que repotencializa cada una de esas y lo mismo en sus glándulas interdimensionales. Vemos que está limpiándolas, las está repotencializando.
Vemos que de su glándula pineal le encapsulan una burbuja de luminiscencia, esta la está repotencializando. Desde esta burbuja de luminiscencia en su glándula pineal empiezan a salir diferentes ondas que se empiezan a intercomunicar con el resto de glándulas interdimensionales, incluyendo la del timo. Vemos que a su vez se van encapsulando en burbujas. Vemos que en ese momento sí empiezan a repotencializarse cada una de esas glándulas interdimensionales. La burbuja de la glándula pineal se empieza a expandir por toda su cabeza y la deja al interior de esta repotencializada. Vemos que ahora extrae sus manos de su cabeza, empieza a emanar estas luminiscencias y se empieza a adentrar nuevamente sin tener contacto con la cabeza de Karen y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. De esa forma está haciendo una limpieza de psiquis en ella. Termina este proceso de limpieza de psique y vemos que en ese momento el médico está colocando su mano sobre sus hombros, emana mucha luminiscencia, retira otros implantes de la parte de su hombro izquierdo, vemos que estos implantes son eliminados, sigue emanando mucha luminiscencia, salen por los dedos de las manos, esta es la luminiscencia que emana el médico. Vemos que en la parte de su corazón emana mucha luminiscencia líquida en la parte de sus aurículas, sus ventrículos, vemos que con cada latido de su corazón, toda esta luminiscencia empieza a recorrer todo su sistema circulatorio y repotencializa, limpia su sangre de esta forma. Vemos que en ese momento desciende de sus manos un poco más, está eliminando implantes al interior de su estómago. Hay muchos implantes alrededor de su estómago. Vemos que empieza a eliminarlos por completo y vemos que empieza a emanar como mucha luminiscencia en polvo que se va adhiriendo a sus paredes estomacales. En ese momento emana mucha luminiscencia líquida, esta se empieza a limpiar, empieza a moverse rápidamente al interior de su estómago. Ahora esa luminiscencia empieza a recorrer todo su colon, todos sus intestinos, eliminando más implantes y limpiando todas estas áreas. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que está emanando mucha luminiscencia en la parte de los ovarios de Karen, crea burbujas de luminiscencia en estas áreas y empieza a repotencializarlos. Vemos que ahora, mientras sigue esta burbuja, se empiezan como a emanar ondas de luminiscencia. El médico está eliminando implantes de la parte de su área sexual, los elimina por completo. Vemos que nuevamente retorna sus manos a la parte de la burbuja donde están en sus ovarios y emana mucha más luminiscencia, se empieza a salir por su área sexual. Crea una burbuja de luminiscencia que abarca lo que es su área sexual, aparte de su abdomen, la repotencializa y le deja en este momento ahí en su aspecto físico. Vemos que está descendiendo sus manos por las piernas de Karen, está eliminando implantes de sus rodillas, de sus pies. Ahora la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a adentrar por todo su sistema óseo, sistema muscular, empieza a recorrer todo lo que son sus piernas, aparte de su abdomen, pecho, llegas a sus hombros y empieza a ascender por sus brazos. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte lateral de su cabeza, esa emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus oídos, los limpia, los repotencializa. Ahora coloca sus manos en la parte de su rostro, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus fosas nasales, por su boca. Ahora coloca dos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos, esos se empiezan a mover rápidamente en sus ojos y se van adentrando poco a poco. A medida que se adentran, vemos que está repotencializando toda la parte de sus ojos hasta llegar a la parte de su cerebro. Ahora coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo el aspecto físico de Karen y se va adhiriendo a él como una capa de extra luminiscencia. Termina ese proceso con Karen en ese momento. Vemos que se abre un portal. Hay dos copias de Karen en ese momento que trae el médico Saturno. Llegan cada una de esas copias, las limpia, las repotencializa por completo. Una vez limpia, vemos que hace el proceso de acople entre esas dos copias. Y una vez acoplada, vemos que la está colocando en el aspecto físico de Karen. En la parte de su pecho emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esa luminiscencia por todo su aspecto físico. Y de esa forma acopla sus dos copias. Listo. Proceso terminado. Muy bien, me agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Karen. Sí, dice que vienen unos cambios significativos en la parte de su alimentación. Dice que hay ella misma va a empezar a detectar estos cambios positivos una vez de una forma consciente logre hacer la identificación de aquellos alimentos que perjudican no su proceso como tal de conexión, sino su nivel vibracional y su nivel energético. Dice que ella, o sea, parte de su proceso es empezar a identificar cada uno de estos alimentos y empezar a mejorar esa alimentación consciente que le permita sentirse cada vez mejor
a nivel vibracional, a nivel energético, y también no descuidar la parte de su hidratación y empezar a trabajar respecto a esos hábitos saludables en los cuales ella de alguna forma ya es consciente, dice el médico, en los que debe empezar a trabajar desde ya. Muy bien. Amor infinito para el médico. Le agradeces, te despides, asciende. Ascendido. Muy bien. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar la tecnología, a cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito y hay una gatica. En ese momento vemos como los humanos luz empiezan a adentrarse a la casa, empiezan a eliminar toda la tecnología que se encuentra aquí en este lugar. Terminan este proceso y están cerrando los portales que también hay al interior de esta. Cierran portales, en ese momento empiezan a subir los niveles vibratorios, vemos que empiezan a moverse rápidamente por todo este lugar, emanan mucha luminiscencia. En ese momento están emanando luminiscencia hacia el perro, vemos cómo lo repotencializan. Lo mismo hacia la gatica, la limpian, la repotencializan. Y la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa repotencializados. Listo. Muy bien. Agradecidos con la luz por todo el proceso. El humano luz de Karen. Haces cambio con él un momento, por favor. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por acompañarnos. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres decir algo? Gracias a ustedes por permitir este encuentro con mi aspecto físico. Esta no es la primera vez que tengo la oportunidad de expresarme y de tener este contacto contigo. Agradezco que a pesar del exceso de información que a lo largo de tu vida en esta línea de tiempo, en este holograma Tierra, te has encargado de suministrar a tu mente en esa búsqueda de cada una de esas emociones, sentimientos y circunstancias de las cuales has querido salir. A pesar de toda esta información, hemos hecho posible este encuentro. Debes tener en cuenta que todo camino rumbo hacia nuestras metas y hacia nuestros objetivos en general presentan muchos altibajos en todos los aspectos emocionales, vibracionales y sentimentales. Estos no son rectos. De lo contrario, no encontrarías valor alguno a tu existencia. Pero es allí en cada uno de estos altibajos en los que ahora que estamos juntos en este nuevo proceso, en este nuevo caminar, vamos a empezar a enfrentar de una forma más consciente y no solamente consciente, sino más presente, evitando que nuestra mente nos esté llevando constantemente a deambular en el futuro que aún no existe, donde muchas veces terminas creando diferentes dificultades, diferentes entornos, diferentes condiciones y problemas que no existen más que en tu propia imaginación.
creándote hacia ti misma tantas limitaciones que de alguna manera frenan tu proceso a nivel personal y a nivel vibracional. Tú ya tienes identificado gran parte de este proceso. Te falta es voluntad. Y ahora que estamos juntos, esta la vamos a tener lo suficientemente fuerte para enfrentar la vida. Debes tener en cuenta que habrán diferentes baches emocionales en los que de alguna forma tú sientes y es inevitable que no puedas conectar con ellos. Lo harás, de alguna manera lo harás, pero es allí ese proceso, ese trabajo consciente en conexión conmigo que terminamos siendo uno solo, trabajando como equipo, donde no nos vamos a permitir caer por grandes o largos lapsos de tiempo. Tómate tus pausas en estos momentos de incertidumbre, de angustia. Háblame con entera confianza como ya lo has hecho en su momento. Háblame no solamente en tus momentos de crisis, háblame no solamente en tus momentos de vibraciones bajas. Puedes hablarme en todo momento que yo estoy contigo. No me veas como algo aparte de ti, como algo ajeno a tu aspecto físico y a tu proceso. Veme con los ojos del amor con los que debes verte a ti misma y con los que aprenderás a vernos ahora que estamos juntos. Ten en cuenta que los pensamientos terminan siendo el combustible de tus sentimientos. No permitas que estos pensamientos en tus momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, terminen alimentando sentimientos de vibraciones completamente bajas que te sacan de tu momento presente, de tu aquí y de tu ahora, llevándote hacia el futuro o hacia el pasado donde vives constantemente, arrepintiéndote, cuestionándote y criticando tu propio proceso. Es momento de aprender a identificar esos pensamientos que, como te lo acabo de mencionar, terminan siendo el combustible de los sentimientos, de tu enojo, de tu tristeza, de tu incertidumbre, de tu ansiedad respecto a todo lo que te propones y lo que quieres hacer. Estoy aquí, no estoy en el futuro, ni estoy en el pasado. Estoy en este momento, con cada inhalación, con cada exhalación que tú haces en este preciso momento, allí estaré. Recuérdame todo el tiempo y tenme presente. Tu vida a partir de ahora va a cambiar. Mano, qué hermoso mensaje para tu aspecto físico. Todos aprendemos también de los mensajes de la luz, amor infinito para ti, con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Muy bien. ¿Me dejas con Carlos, por favor? Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Carlos, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga al humano luz, aspecto físico Karen, una burbuja personal para hija, esposo. En este momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia.
Vemos que están creando burbujas para su hija, para su esposo, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de Karen, crean una burbuja, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. En ese momento vemos cómo están fusionando a Swan con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Carlos pregunta a la acción de Alfa si tiene alguna recomendación para Karen o algún comentario respecto a este proceso. En ese momento, Sion de Alfa está manifestando, o sea, reforzando algo la información. Dice Sion de Alfa que dada por parte de la jerarquía quien manifestaba respecto a lo del proceso reiterativo por La parte de búsqueda. nosotros como aspectos físicos en este holograma Tierra. Dice que efectivamente dice que esta jerarquía no ha dicho nada que no sea completamente cierto respecto a nosotros como aspectos holográficos, al ser tan insaciables respecto no solamente a la información, sino a lo que nosotros por naturaleza ya nos ha sido concedido. Dice que ese momentos en que somos tan completamente insaciables buscando todo el tiempo la información para sentirnos en paz, para sentirnos tranquilos, para sentirnos felices, cuando somos conscientes de alguna manera y en este caminar hemos adquirido ese nivel de conciencia, que cada una de esas emociones y cada uno de esos sentimientos y cada uno de de esas condiciones que nosotros esperamos para con nosotros mismos, para con nuestro entorno y para con nuestra vida en general, está en nosotros mismos, no en el exterior y no en la información que nosotros busquemos constantemente. Decisión de Alfa que el humano luz de Karen en este momento nos ha dejado no solamente hacia ella, sino hacia todos nosotros quienes escuchamos, quienes tenemos esa apertura de corazón, de mente, a escuchar la luz en general. Un mensaje lo suficientemente contundente que nos puede ayudar en nuestros procesos. Leí sesión de Alfa Karen que cobije de mucha, o sea, de una forma muy estrecha hacia con ella misma este mensaje y lo interiorice de una forma lo suficientemente consciente para que en su proceso como tal pueda sentir la certeza transmitida por parte de su monoluz respecto a su proceso a partir de ahora en adelante. Visión de Alfa enfatiza respecto a lo del tema de la voluntad que ella como aspecto físico debe conservar para poder mantener su proceso y que éste salga adelante. Que de esta forma, no solamente ella, sino pues a su humano luz le va a facilitar todo este caminar en esta hermosa conexión, dice Sion de Alfa. Dice que de su sentir va a tener todas las capacidades que ella ha sentido y siente tener en este holograma para poder trabajar con ella misma primero, sentirse amada hacia ella misma, darse prioridad a ella misma, tener ese amor propio lo suficientemente elevado, tener esa autoestima lo suficientemente fuerte para poder que ya esta de alguna forma pueda impactar a todo su entorno y a sus seres amados. Que una vez ella se priorice, ya verá cómo todas las condiciones y sus entornos empiezan a priorizarse de forma natural. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con Acción de Alfa por la aclaración. Carlos, pregúntale lo ocurrido con la gatica. ¿Tuvo algo que ver con este proceso de manipulación, con lo que vimos en la regresión o fue un evento X holográfico? Dice de Alfa que nada en lo que nos respecta a las acciones, comportamientos y sucesos en nuestra vida terminan siendo pues eventos oportunos o eventos X, como lo mencionamos nosotros acá, sino que todo esto viene de acontecimientos, ya sea a raíz de las manipulaciones por parte de esas entidades para hacernos conectar con las vibraciones completamente bajas de las cuales ellos con gran facilidad se alimentan. Y cuando estamos en conexión directamente con la fuente de la luz por acontecimientos y sucesos que nos llevan
por el camino que debe ser para no perdernos en él. Mm. Le agradeces a Acción de Alfa, los humanos, los que nos acompañaron. Confirma si ya todo queda bien allí en casa. Todo está bien. Le agradeces a todos, amor infinito. Te despides. Ascienden. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido. Listo. De vuelta. Excelente viaje. Karen, puedes abrir Gracias. tu micrófono. Listo. Hola. Karen, ¿cómo te pareció tu sesión? Ay, ¿Sentiste algo? brutal. Sí, sentí. Y antes de que él mencionara que iba a empezar pues, a trabajar en los oídos, yo ya estaba sintiendo una vibración. En la parte sexual también como un leve calor. Y después cuando ya terminó, que quedó como una vibración, pero súper leve. Una- es la forma que tengo de escribirlo. Como Sí, una sí. vibración así, muy, muy chévere. Y muy teso como empieza uno a enlazar Mm. esas cosas del pasado con la actualidad. Pues son muchas vidas las que uno ha tenido, ¿cierto? En este y me imagino que en Ujú, muchos más hologramas, pero se te muestra es y lo que tiene una explicación para tu proceso actual. Mira, por ejemplo, lo de ujú, la oscuridad, ¿no? Pues ujú, tenaz. Entonces, claro. ya no más temor, listo, para que no Ujú, reactives, como es algo que tú tienes ahí, para que no lo estés reactivando. Apenas te llegue el pensamiento, apenas tú sientas cualquier cosita, acuérdate que ya no hay nada que temer. ujú, ujú, Tienes tu claro. conexión luz, tienes a tu mano luz. Y mira ese mensaje Ujú. tan hermoso que te dejó, Ay, divino. que le hablara todo el tiempo, o sea, Ujú, le dio vía libre. ujú. Sí, súper lindo. Bien, Súper especial el mensaje. sí, te voy a pasar una información para que empieces a hacer Ujú, tu proceso. Cualquier duda, sabes que te puedes comunicar. Estamos pendientes del proceso tuyo como tal. Te ujú. pregunto si autorizas publicar esta sesión. Claro que sí. Muy bien. ¿Con filtro o sin filtro? Yo hice tantas caras, pero no importa, puede ser sin filtro. Ok, listo. Muy bien. Karen, muchísimas gracias por permitirnos ayudarte en tu proceso y que sea como ya finiquitar esa búsqueda espiritual. Ujú, Listo. ujú, Solamente que te claro. enfoques ya en ti, en tu conexión, en tu mano luz. Ujú, Y vas a seguir avanzando, pero pues ahí, en ujú. eso. ¿Listo? Sí, sí, eso voy a hacer, me voy a enfocar en eso. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, Con todo infinitas el gracias. amor. Con todo el gusto, Karen.